Hola, buenas, mi nombre es Raquel Endínez y en este vídeo voy a hablar de la psicología de las organizaciones. Para empezar a definir lo que es la psicología de las organizaciones, tendría que empezar a decir qué es la psicología y qué son las organizaciones. Pues la psicología es esta ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales que subyacen a él, para poder explicar, describir y predecir la conducta humana. Y también se centra en un nivel individual, tanto en un nivel grupal. Por otra parte, las organizaciones no son un mero grupo de personas que se organizan, sino que tienen en común ciertos elementos que las distinguen de otros grupos que no son organizaciones, como por ejemplo la familia, la clase social baja o el Estado. Estos elementos que constituyen las organizaciones son 5. El primero es que están compuestas por individuos o grupos. El segundo es que están orientados a conseguir un fin claro. El tercero es que utilizan la diferenciación de funciones y la división del trabajo. El cuarto es que tienen una coordinación racional de las actividades y qué hace cada uno. Y la última es que tienen una cierta permanencia a través del tiempo y también una delimitación espacial, instrumental y tecnológica. Quijano también añade una última característica de las organizaciones, que es que tienen un carácter de sistema abierto, es decir, que interactúan todo el rato con su medio, interactúan con su medio de dos direcciones distintas, desde lo que llega, que entra dentro de la organización, por así decirlo, como ya puede ser materiales o personas sin experiencia, y lo que sale de la organización, que son pues estos materiales transformados o estas personas que han adquirido unas nuevas competencias, que además lo que sale de las organizaciones vuelve a ellos porque es el medio el que lo evalúa y lo dota o no de significado. Ahora, con la historia del desarrollo de la psicología de las organizaciones, voy a empezar a hablar del Taylorismo. El Taylorismo es este sistema de organización de las organizaciones en el que lo más importante es la efectividad para obtener beneficios. Es decir, las personas trabajaban en las fábricas, por ejemplo, en las fábricas de coches, y dividían la tarea en los trozos más pequeños posibles para que las personas hiciesen el mismo trabajo una y otra y otra y otra vez en cadena y conseguir el máximo número, pues este ejemplo de coches, que si lo dividiesen de otra manera. También Taylor pensaba que los trabajadores trabajaban únicamente por dinero, que no lo hacían por nada más. Aparte pensaba que eran tontos, eran inútiles y que tenían que trabajar ayudando a la máquina en vez de la máquina ayudándoles a ellos. Después del Taylorismo vino la teoría de la burocracia, la cual explica cómo evolucionó de este modelo de los trabajadores tontos que únicamente trabajaban por dinero a una nueva organización en la que los trabajadores estaban muy especializados para hacer su puesto y se guiaban sobre todo por la burocracia, es decir, reglas abstractas impuestas las cuales dictaminan las relaciones entre las personas de la organización. El ejemplo más claro de este tipo de organización serían los ministerios o cualquier administración pública, porque se rige mucho por estas reglas abstractas y además cada persona en su puesto es un experto en lo que está haciendo. Pero este tipo de modelos tenían varios problemas que se les apuntaron. Uno de ellos era que eran muy rígidos y creaban lo que se llama una personalidad burocrática, es decir, pues personas muy inflexibles, monótonas, que simplemente querían hacer su trabajo e irse a casa y no utilizaban el trabajo como una forma de realizarse ellos mismos, sino de pues, conseguir dinero. A partir de los años 20 y 30, la psicología organizacional se empieza a fijar más en los aspectos humanos. Los estudios en Hawthorne demostraron que tanto el ambiente social como las relaciones con los compañeros y los jefes eran fundamentales para el rendimiento. Aquí es cuando se empieza a dejar de ver al trabajador como una pieza de una máquina y se le tiene en cuenta como alguien que tiene necesidades y sentimientos. Por ejemplo, un jefe que se preocupa por la opinión de su equipo y les pregunta e intenta saber cuáles son sus emociones y qué siente respecto al trabajo, seguramente obtendrá mejores resultados que aquel que los vea como simples maquinaria. Con el tiempo,
los modelos humanistas, con autores como MacGregor, decían que la gente no solo trabajaba por dinero, sino porque se querían sentir valorados y aprender o desarrollarse como personas. Muchas empresas hoy en día intentan motivar a sus empleados ofreciendo formación continua, horarios flexibles, la oportunidad de aportar ideas, que no solo aporten ideas los que están más alto en la jerarquía. Por ejemplo, pensar en empresas tecnológicas de hoy en día en las que pues, hay espacios creativos donde las personas comparten información las unas con las otras, toman decisiones y se forman continuamente. El enfoque sociotécnico surgió en Europa y este se enfocaba en las relaciones entre el sistema técnico, es decir, pues la tecnología y las herramientas, y el sistema social, o sea, las personas y las relaciones. A diferencia de otras teorías, rechazaba el determinismo tecnológico, el cual postulaba que era la tecnología existente en la organización la que determinaba la organización social del trabajo. Por ello, las ideas clave de este enfoque son que un mismo sistema tecnológico puede dar lugar a una organización con distintas organizaciones del trabajo. Es decir, que aunque la tecnología ponga límites, no determina exactamente cómo se tiene que organizar el trabajo dentro de la organización. Este enfoque también ayudó a promover un estilo organizacional no directivo, es decir, uno que promoviese la autonomía, la descentralización, el trabajo del equipo, que no solo los que estuviesen más alto en la jerarquía tomasen las decisiones, etc. Asimismo, también se empezó a hablar de que las decisiones que se tomaban en las organizaciones no son tan racionales como se creía, sino que las personas poseen información limitada, a veces toman decisiones por intuición, influyen en sus emociones y tienen gustos personales, así que no es todo tan racional y mecánico como se pensaba. Por ello, la permanencia en una empresa de un trabajador no depende únicamente de su salario, sino que también tendrá que ver por su percepción de la satisfacción en esa empresa. Por último, en las últimas décadas, la psicología de las organizaciones también tiene en cuenta la cultura, el poder y la política dentro de las empresas. Las organizaciones no son solo estructuras formales, sino espacios donde influyen las percepciones, las influencias de ciertos grupos, las negociaciones, etc. En definitiva, la psicología de las organizaciones ha pasado a centrarse únicamente en la productividad y las reglas, a centrarse muchísimo más en las personas, las relaciones entre las personas, la cultura y la relación entre la tecnología y el trabajo humano. Ahora, en esta segunda parte del vídeo, voy a responder a la pregunta de por qué podría ser interesante para un psicólogo o psicóloga tener conocimientos sobre psicología de las organizaciones, aunque no se vaya a dedicar profesionalmente a ello. Bueno, pues para responder esta pregunta creo que hay, en mi opinión, varios motivos. El primer motivo es que es una buena herramienta, el conocimiento de psicología de las organizaciones, una buena herramienta para poder afrontar los conflictos y mejorar la comunicación interpersonal. No importa dónde trabajes, si es una clínica, si es un colegio, si trabajas en investigación, siempre vas a estar constantemente rodeado de personas y las personas pues normalmente tienden a veces al conflicto y es muy importante tener habilidades para afrontar este conflicto de una manera positiva o constructiva, también saber mediar entre dos puntos de vista muy distantes y también saber cómo dar un feedback positivo o correctivo que no parezca una ofensa para la otra persona, por ejemplo. Entonces, asimismo, si por ejemplo eres un psicólogo educativo que te encuentras en la plantilla de orientación de un colegio, vas a tener irremediablemente que encontrarte con conflictos, ya sea entre los profesores, entre los alumnos, entre las familias, lo que sea. Y es muy importante tener este tipo de habilidades que te enseña la psicología de las organizaciones sobre cómo funcionan los grupos y las relaciones dentro de las organizaciones. Así generas un mejor clima porque evitas los conflictos innecesarios y afrontas bien los necesarios para que no se enquisten. Otro aspecto que me parece clave es que estos conocimientos te ayudan a mejorar tu propia empleabilidad y también tu capacidad de adaptación. Quiero decir, el mundo laboral es muy cambiante y a lo largo de una carrera profesional vas a trabajar en sitios muy distintos, una ONG, administraciones públicas o empresas privadas. Entonces, cada organización tiene su
propia cultura, o es su propia cultura, su forma de hacer las cosas, sus valores, sus creencias, lo que está bien, lo que está mal. Y es importante entender estas dinámicas para adaptarte mejor a ese entorno laboral. Si entiendes cómo funcionan, te integras antes y, en definitiva, tu éxito profesional se ve incrementado. Otra razón muy importante por lo que tener conocimientos de psicología de las organizaciones nos puede ayudar como psicólogos o psicólogas es que nos ayuda a detectar y prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo y los problemas de salud mental. Incluso si eres un psicólogo clínico y tienes una consulta privada, es muy frecuente que vengan pacientes que tengan problemas derivados de su puesto de trabajo o de su organización. Es decir, que a lo mejor vienen con estrés laboral o burnout o conflictos derivados del ambiente de su empresa. Si entiendes qué factores organizacionales pueden estar detrás de ese malestar, eres capaz de ayudar mucho más efectivamente. Además, si algún día formas parte, por ejemplo, de un hospital, entender el impacto del clima laboral y de la organización social o no social del trabajo puede ayudarte a proponer ideas de mejoras muchísimo mejores que si no tuvieses los conocimientos. Por último, tener una visión en psicología de las organizaciones te convierte en un profesional más completo y con una visión más amplia. ¿Por qué? Porque no te estás centrando solo en el individuo, sino que entiendes cómo el contexto, la cultura y las relaciones influyen en el bienestar de las personas. Esto te permite hacer una intervención más integral, vayas donde vayas. Al final, muchas veces los problemas de las personas no se encuentran solo en ellas mismas, sino que también en el entorno en el que viven y trabajan. Y si eres capaz de ver esto, puedes marcar la diferencia como psicólogo o psicóloga, aunque no seas especialista en organizaciones. En resumen, aunque no te vayas a dedicar a psicología de las organizaciones, es importante entender cómo funcionan los grupos, la comunicación y la cultura en el sitio en el que trabajas. Eso te ayudará a ser un mejor profesional, a adaptarte mejor y ayudar a los demás de una forma más profunda. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que se haya entendido bien qué es la psicología de las organizaciones y más o menos su evolución histórica, y también espero que haya quedado claro que es importante tener conocimientos de esta disciplina aunque no te vayas a dedicar estrictamente o profesionalmente a ello. Adiós.